Sí, yo soy miembro de la fundación de la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro y se nos ocurrió proponerle a Pablo que diera una clase sobre lo que él quisiera, ¿no? Y lo que él propuso fue lo que van a escuchar hoy. Estamos realmente muy contentos. Aceptó inmediatamente, sin la menor duda, estar acá con ustedes hoy. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a Pablo para que empiece su clase. Gracias. Gracias por venir. Bueno, hoy vamos a conversar de Agatha Christie, quizás una de las escritoras más conocidas de la historia, de gran nombre de la literatura policial. Mi primer recuerdo de Agatha Christie era de los libros que leían mis padres. En la casa donde crecí había un cuartito que servía de cuarto de juguetes, de cuarto de planchado, donde estaban los libros más viejos de la casa, los libros de la juventud de mis padres, y ahí estaban las novelas de Agatha Christie. Antes de empezar a leer esas novelas, ya me llamaban la atención las tapas. Las tapas que circulaban por Buenos Aires en esa época eran las de Editorial El Molino, y eran unas tapas muy perturbadoras. Eran unos dibujos hiperrealistas, es decir, parecidos a fotografías, y de elementos muy inquietantes, pero no porque hubiera escenas de crímenes. En muchas novelas policiales de la época, por ejemplo en la colección Rastros, había escenas de crímenes, alguien que apuñalaba o un arma disparándose. Esto no, esto era una perturbación que venía de otro tipo. Eran imágenes, por ejemplo, de un canario atravesado por un alfiler de oro, de una muñeca de esas antiguas de porcelana, a la que le faltaba un ojo. Eran pequeños detalles, pero que representaban muy bien el mundo de Agatha Christie, donde estaba toda esa búsqueda de lo racional, que implica la literatura policial, pero había todos estos elementos terroríficos, disonantes, y que llevaban a un cierto estado de inquietud. Estas portadas que aparecían en esa época eran, eso me enteré mucho después, porque alguien me regaló, un amigo me regaló un libro del ilustrador, eran obra de Tom Adams, un arquitecto norteamericano, que retrataba el mundo de Agatha Christie con ese nivel de precisión y también con esa especie de realmente una ilustración muy meditada, ¿no? Y siempre, digamos, con algún elemento, nunca dibujaba la totalidad, sino un pequeño elemento para que quedaba como fijado en la memoria del lector, ¿no? Y en ese caso fue así, ¿no? Porque yo las recuerdo y cualquiera que las haya visto va a recordar esas tapas tan inquietantes. Que si las comparamos, por ejemplo, con, no sé, las tapas del Séptimo Círculo, eran algo completamente distinto, ¿no? El Séptimo Círculo eran imágenes que apelaban, digamos, a lo geométrico y daban una imagen de racionalidad, ¿no? Aquí no, aquí se veía el elemento de pesadilla que tiene el género policial, ¿no? Que el género policial es, por un lado, una exaltación de la razón, pero también es una visita al mundo de la pesadilla. Bueno, Agatha Christie, si vemos su vida en su totalidad, vemos que atravesó una etapa, digamos, del siglo XIX, del siglo XX, que es realmente increíble, ¿no? Que una sola vida haya recorrido tantos eventos asombrosos. Ella nació en Torquay, en Inglaterra, en 1890, es decir, la reina Victoria muere a fin de siglo, o sea que vivió su infancia en lo que podemos llamar la época victoriana, y después vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y llegó hasta 1976, ¿no? Es decir, tuvo una vida, y además una vida muy rica en acontecimientos, ¿no? Publicó su primera novela, El misterioso caso de Styles, en 1926. No, perdón, en 1920.
En esta primera novela ya aparece Poirot. Aparece en la primera página. Ya aparece Poirot y aparece como es Poirot, como siguió siendo siempre, ¿no? Ese personaje un poco eterno, ¿no? Aparece con sus bigotes, aparece con el teniente Hastings, que es su amigo, aparece con sus pequeñas manías, ¿no? Con su físico, por supuesto, era más bien bajo, la cara con forma de huevo, se dice, da pasos cortos. Alguna vez en televisión encontré un documental donde David Suchet, el actor que actuó en todos, esa serie recogió todos los cuentos y todas las novelas de Poirot, ¿no? Realmente hicieron un trabajo a lo largo de 25 años. Y David Suchet decía, se había hecho una serie de instrucciones, de 90 y pico instrucciones para interpretar a Poirot, y decía que la esencia de su interpretación de Poirot, decía el actor, era que Poirot es una cabeza sin cuerpo, ¿no? Es en esencia una cabeza. Y por eso lo representaba como dando pasos cortos, ¿no? Siempre se esforzaba en dar pasos cortos para representar un poco esa casi ausencia de físico que tiene Poirot. Pero ya aparece Poirot que es un hombre mayor, ¿no? Ya aparece como un hombre mayor en su primera novela. Si fuéramos malos, si quisiéramos hacer una cronología de la vida de Poirot, nos llevaría no sé a qué cifras, porque muchos años después sigue vivo, ¿no? Poirot, que en 1920 es un policía jubilado, muchísimos años después sigue todavía vivo y resolviendo casos. Por suerte, Agatha Christie no pone demasiados años en sus ficciones, pero sí están las marcas de las dos guerras, ¿no? Que aparecen. La Primera Guerra siempre en el pasado de los personajes, y la Segunda Guerra Mundial suele aparecer en las novelas, ¿no? Porque durante la guerra escribió algunas de sus novelas más conocidas. Agatha Christie abre la trayectoria de Poirot en El misterioso caso de Styles, y muchos años después, en telón, cuando decide darle muerte a Poirot, ya es una novela que se publica en el 75, la había escrito antes, pero digamos se publica cuando Agatha Christie falta poco para la muerte de Agatha Christie. Vuelve a ubicar la trama en esa casa de Styles, ¿no? Es decir, quiere cerrar toda la vida de Poirot, casi 50 años de la aventura de Poirot, en la misma casa. Es una novela extraordinaria, ¿no? Realmente una de las novelas más extrañas que se han escrito dentro del género policial. Bueno, en esta primera novela ya aparece con su amigo Hastings, el teniente Hastings, que además Hastings viaja a la Argentina, ¿no? En Los Cuatro Grandes se nos dice que Hastings vuelve de una larga temporada. Hastings se casa y se va a nuestro país. La deja aparentemente a la mujer acá porque se vuelve a Londres solo, y se dedica a tener, dicen las novelas, un rancho. Rancho podemos suponer que es una estancia, ¿no? Que hace vida de estanciero. Pero siempre me divirtió este hecho de que Hastings pasara por nuestro país, y en la serie aparece, ¿no? que él vuelve de la Argentina, inclusive van a un restaurante argentino con Poirot. El otro gran personaje de Agatha Christie, además de Hércules Poirot, es la señora Marple, ¿no? Aparece quizás con un mundo un poco menos completo que el mundo de Poirot, porque Poirot aparece siempre el inspector Sharp, aparece la secretaria de Poirot, aparece todo un mundo de personajes. En el mundo de la señora o señorita, sería Miss Marple, es mucho más limitado, ¿no? Ella tiene un sobrino que nunca aparece mucho, y la gente del pueblo. Pero también la señora Marple viaja, ¿no? En algunas de las historias viaja.
Son menos novelas que las de Poirot, ¿no? Las de Poirot son 30 y pico y las de Marple son 9 novelas, pero es un personaje completamente extraordinario y mucho más novedoso que Poirot. Poirot, al fin y al cabo, es un detective. La señora Marple es una señora curiosa, inquieta, que charla con la gente, a diferencia de las representaciones de la televisión y en las películas, que siempre es una señora bajita, en las novelas aparece como alta, ¿no? Poirot es bajo y la señora Marple es alta. Nunca se cruzaron en ninguna novela, nunca se encontraron. Aparece primero en un cuento y después ya aparece muerta en la vicaría, ¿no? Donde ya está el pequeño pueblo. Los dos personajes, tanto Hércules Poirot como la señora Marple, que son muy diferentes en muchas cosas, tienen algunas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, la religión. Poirot los dos son religiosos, son de diferentes religiones, ¿no? Que es algo raro, ¿no? En el policial, bueno, salvo en el par de Brown, es raro la presencia de la religión. Pero los dos grandes detectives de Agatha Christie son religiosos. Poirot es católico, él es belga, entonces es católico. Esto tiene mucha importancia en su última novela, en Telón. La señora Marple es anglicana y todas las noches lee algunas páginas de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que era un místico cristiano. Estos son elementos interesantes porque muestran un poco la visión del policial de Agatha Christie, que no pasaba solamente por la razón, sino había algo más de la comprensión de lo humano que en otros autores no suele estar. Poirot y la señora Marple también tienen en común que son detectives del oído, podríamos decir. Ustedes vieron que siempre que se representa a los detectives, no sé, en una función escolar de chicos, alguien se tiene que disfrazar de detective, se pone un impermeable y una lupa y a lo mejor un sombrero tipo Sherlock Holmes, pero digamos la lupa siempre está. Estos dos detectives no son detectives de la lupa, son detectives de la palabra, son detectives del oído, ¿no? Se ocupan de ver a veces los deslices que hay, y los dos con teorías un poco distintas de lo que es la investigación policial y la escucha, ¿no? Podemos ver también el género policial que avanza de manera bastante semejante al psicoanálisis, ¿no? en el siglo XX. Y estos dos personajes están acostumbrados a oír. La señora Marple tiene la idea de que en un mundo cerrado, como puede ser un pueblo, se dan todas las situaciones humanas posibles, y por eso ella, aunque se ocupe de otro caso, en otra ciudad, por ejemplo, la señora Marple, por ejemplo, viaja al Caribe, inclusive, y resuelve un caso en el Caribe. Ella ve una situación que le recuerda a otra situación que ocurrió en su pueblo, Saint-Méry-Méry, que es su pequeño pueblo, ¿no? Y entonces eso le sirve un poco, ese recuerdo le sirve para solucionar. Tiene como una especie de idea de que la naturaleza humana es siempre la misma y se repite en distintas circunstancias. Poirot tiene otra idea sobre la investigación policial. Él da por sentado de que en el criminal hay una especie de orgullo, un orgullo que lo lleva a la perdición. En el criminal no está tanto la culpa como digamos, una jactancia de lo que ha hecho, una jactancia de su inteligencia, y que quiere mostrarla y quiere comunicarla, ¿no? Y por eso, en el inconsciente del criminal, ahí se tropieza y en algún momento da a conocer, por supuesto no una confesión, sino algún pequeño detalle que revela la autoría del crimen, ¿no? Esas son como las dos miradas que tienen sobre el mundo policial. Hay una novela que se llama
una novela que está contada que transcurre en una excavación. Agatha Christie era una experta en arqueología, porque participó en muchas expediciones arqueológicas. Su segundo marido fue arqueólogo. Entonces, digamos, cuando hablaba de una expedición arqueológica, el tratamiento de las piezas y la clasificación de las piezas, sabía de lo que hablaba porque ella misma lo había practicado, ¿no? Bueno, esta novela está contada por una enfermera que lo detesta a Poirot, ¿no? Y es la narradora de la historia. Entonces lo vemos a Poirot a través de los ojos de esta mujer que realmente lo detesta. Son estas inglesas cerradas, digamos, que los ven a los extranjeros como algo indeseable, ¿no? Y en algún momento se sorprende de que le dan una carta a Poirot, y Poirot no se pone a mirar ni las huellas digitales, ni se pone a examinar la carta con algún polvillo, dice ella, ni con una lupa, nada, la lee, le da una carta y la lee, nada más como haría cualquier persona. Y ella lo cuenta con sorpresa esto, y dice, bueno, claro, hay que tener en cuenta que Poirot es un hombre ya mayor, que no debe estar al tanto de los métodos investigativos modernos, pero en realidad lo que pasa es que a Poirot no le interesan esas cosas, ¿no? A él le interesa donde está la psicología, no le interesa todo eso que estamos acostumbrados a ver en las series de televisión, de la fibra, de la ropa, de tal, entre las maderas del piso y todo ese tipo de cosas, no le interesa en absoluto. Él es un detective de la palabra, ¿no? Muchas veces hay una mirada un poco peyorativa hacia las novelas de Agatha Christie, como si fueran convencionales, y en cierto modo hay un arte, pero son convencionales, ¿no? Pero hay un arte. Para Chesterton, digamos, el arte siempre era convencional y estaba en el artista, digamos, jugar con esas convenciones. Agatha Christie, todos los elementos de Agatha Christie un poco estaban en la literatura de la época, pero ella llega a hacer que lleva ese mundo de casas de campo, de lugares cerrados, a un nivel de perfección, ¿no? Y de cierta pureza de línea, digamos, ¿no? Que es lo que hace tan encantadoras estas novelas. Y vamos a ver que probó toda clase de encierros para sus personajes. Probó hoteles, que abundan en sus obras, probó el tren, el asesinato en el Orient Express, probó el avión, la muerte en las nubes, probó el barco, la muerte en el Nilo, y bueno, las casas de campo son innumerables, ¿no? Pero siempre, digamos, juega con esta idea del encierro. Esto le sirve para crear una pequeña sociedad, ¿no? Frente a los escritores de la novela negra, que hacían viajar a su personaje por la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Marlowe, el personaje de Raymond Chandler, ¿no? Que tiene que ir a tal lugar de Los Ángeles, después a tal lugar, después a tal lugar. Agatha Christie prefiere ese mundo cerrado, ese mundo donde una pequeña sociedad está obligada a interactuar, ¿no? Los personajes entre ellos y a conversar y a encontrarse y a tener conflictos, ¿no? Esto es algo que por supuesto es una convención, porque todos nosotros nos desplazamos por la ciudad y a veces por más de una ciudad, pero tiene encanto, digamos, esta situación de encierro. El género policial nace con un cuarto cerrado, ¿no? Porque el primer cuento policial, Los crímenes de la calle Morgue, es un departamento cerrado, un departamento en París, ¿no? Y algo de ese encierro quedó en el género, no siempre en los cuartos cerrados, pero sí en las casas cerradas y en los grupos humanos limitados, ¿no? Hay un lugar muy interesante en la obra de Agatha Christie
de la poesía, una presencia, digamos, inquietante de la poesía. Por un lado, los poemas populares, las rimas, que en la cultura inglesa hay muchas, ¿no? Y ustedes recordarán seguramente Diez Indiecitos, ¿no? La famosa novela que ahora se publica con el título de Y entonces no quedó ninguno, que ya no es algo de ahora, ¿no? Es algo que ya cuando se publicó la novela, en Norteamérica la palabra negrito era muy violenta, ¿no? Tenía una carga de racismo, entonces ya en esa época le cambiaron el título, que fue el final. Ahora, si uno busca la novela, las ediciones actuales aparece con ese título, no quedó ninguno. Pero entre nosotros siempre la llamamos 10 indiecitos o 10 negritos, que es una... Que digamos, la trama está organizada por la canción del título, ¿no? Donde los indiecitos o los negritos van cayendo, van quedando en el camino, y eso se corresponde a los asesinatos que hay en la novela. Una presencia así de una rima infantil de lo siniestro está en Tres ratones ciegos, ¿no? Tres ratones ciegos es una novela corta de Agatha Christie. Hay una serie de personajes que han quedado en una casa varados, no pueden salir, no pueden ir a ningún lado, los caminos están cortados. Hay un policía que llega a la casa buscando a un asesino que está suelto en la zona. Entonces, bueno, eso crea la tensión, ¿no? Esta novela corta dio origen a la obra de teatro La Ratonera, que tiene la fama de ser la obra que ha durado más en cartelera, porque está desde hace no sé qué infinidad de años en la cartelera. Y acá en Mar del Plata también la dieron durante mucho tiempo en escena, ¿no? Hablaba del lugar de la poesía, pero también hay poemas ya no populares, sino poemas a veces de poetas románticos, a veces de Shakespeare, que dan título a las novelas, o a veces dan alguna pista sobre la trama, ¿no? Pero siempre hay una presencia siniestra de estos poemas, ¿no? Cuando los personajes los pronuncian nos inquietamos. Inclusive aparecen mencionados autores contemporáneos de Agatha Christie como T.S. Eliot, ¿no? Que aparece mencionado, un poeta de vanguardia, un poeta extraordinario, un poeta experimental, pero en general son personajes anteriores a Agatha Christie, ¿no? Por ejemplo, Alfred Tennyson, una de las novelas más extraordinarias de Agatha Christie, que es de la serie de la señora Marple, es El espejo se rajó de parte a parte, que bueno, ese es un verso de un poema de Tennyson. O si no, hay otra novela, una novela extrañísima de Agatha Christie, que se llama en castellano El cuadro, que en inglés se llama Por el temblor de mis pulgares, que es un verso que pronuncian las brujas en Macbeth, que es una novela realmente rarísima, y yo estoy convencido de que la primera temporada de True Detective se basó en esta novela, pero encuentro muchas similitudes. Es una novela realmente tiene un disparador interesantísimo, que es hay que encontrar una casa. Alguien pintó un cuadro de una casa, se sabe que lo tomó de un modelo real, y se busca a lo largo de la novela, se busca la casa esa, hasta que llega un momento clave de la trama, que ese cuadro se ve que se pintó algo real, una casa real, pero es una casa de muñecas, ¿no? Y en ese paso, digamos, del mundo real al mundo, digamos, de las muñecas, está un poco el encanto un poco siniestro de esa historia, ¿no? En Agatha Christie,
los personajes discuten de poesías y recuerdan estos poemas, y la misma Agatha Christie escribió poemas, ¿no? Como antes de escribir una novela policial había probado escribir poemas. Ella, volviendo un poco a la vida de ella empezó a escribir un poco por el desafío de su hermana Margaret, que era un poco mayor que ella, y estaban las dos muy entusiasmadas con la novela de Gastón Leroux, El misterio del cuarto amarillo, y un poco la hermana la desafió, y Agatha tomó el desafío y escribió el misterioso caso de Styles. Muy a menudo dentro de las novelas de Agatha Christie aparece representada la literatura policial, de un modo un poco irónico. Por ejemplo, en Muertes en las nubes aparece un autor de policiales, imaginario, ¿no? Daniel Clancy, que tiene un poeta, un detective también extranjero, como lo es Poirot, ¿no? Digamos, Agatha Christie se burla de sí misma, ¿no? Porque también tiene un detective con toda una serie de manías. Es como si Agatha Christie estuviera hablando de sí misma. Después perfeccionó esto y ya convirtió al autor de policiales como en un personaje clásico de su novela, ¿no? Hay una amiga de Poirot que se llama Ariadne Olivier, que ella es autora de policiales, tiene un detective también que, igual que Poirot, es un extranjero en Inglaterra. Y hace poco vi una serie que decían basado en Agatha Christie. Digo, qué raro, porque no, estas novelas nunca las vi. Y tomaron el nombre de este detective, que se llama algo así como Holmström, otro nombre que suena a sueco, que por supuesto Agatha Christie no escribió ninguna aventura de este personaje, porque está en un segundo grado de realidad, ¿no? Si los personajes de Agatha Christie no existen, este está en un grado más avanzado, porque es una ficción dentro de la ficción, ¿no? Pero llegaron a hacer una serie sobre este personaje. Pero eso es muy divertido en las novelas, porque le permite a Agatha Christie mostrarse como que ella es consciente de las limitaciones y de sus limitaciones, y también de las convenciones del género, ¿no? Y entonces es muy divertido porque Poirot siempre está como discutiendo con su amiga Ariadne, que por otra parte tiene un rol muy activo en las novelas, ¿no? En la serie Poirot aparece muy seguido, ¿no? Es un personaje muy divertido. Volviendo un poco al tema de Egipto y de las excavaciones, que está presente en tantas de sus novelas, hay una novela rarísima, completamente fuera de serie, que es La venganza de Nofret, que si alguno la leyó, van a ver que transcurre en el antiguo Egipto. Yo creo, es decir, por lo menos no me encontré nunca con ningún autor, con ninguna novela de otro autor que en esa época que situara una novela policial de manera a tantos siglos de diferencia como Agatha Christie, ¿no? Quizás es la primera novela histórica policial, ¿no? Lo que después hace Umberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no? Puede ser que haya otra que no conozca, pero nunca la vi en la librería ni la oí mencionar. Yo creo que es la primera. Ella conocía del antiguo Egipto, ¿no? O sea que no es una novela de alguien que habla de algo que vio recién, como somos ahora, en Wikipedia o en Google, ¿no? Sino que realmente ella sabía del tema y contó con el asesoramiento de un experto, de un egiptólogo, y es una novela interesantísima, porque realmente toma el marco histórico
Egipto, de una familia, está las costumbres, está el tema comercial, podríamos decir que es una familia de la burguesía, una familia sacerdotal. Y podríamos traducir esta novela y reescribirla perfectamente en casas inglesas alrededor de 1940 y funcionaría todo igual, ¿no? Con el crimen, el asesinato, etc. Pero es interesantísimo lo que se propuso y lo que logró Agatha Christie, ¿no? con esta historia. Después la otra famosa novela es de Egipto es muerta en el Nilo, que todavía está en las plataformas, está en la última versión, ¿no? la de Branagh. Agatha Christie tiene también, además de estos personajes, de estos detectives famosos, tiene otros detectives que ocupan un lugar mucho menor en sus historias. Uno es un policía, James Battle, pero aparece en pocas historias, y otros son el matrimonio el matrimonio Beresford, ¿no? Cuyas novelas, Tommy Tuppence Beresford, ¿no? Que aparecen en pocas novelas, y que siempre hay un elemento de espionaje. Como que el espionaje siempre la tentó un poco a Agatha Christie, cada tanto volvió al tema del espionaje, que a los lectores de policiales no nos termina de convencer, ¿no? La mezcla entre espionaje. Siempre es bueno que el motivo del crimen no tenga esa especie de estructura extra que necesita el espionaje. Chesterton decía con respecto a las novelas policiales de la época, decía que había dos tipos de novelas policiales: las del cuarto amarillo y las del peligro amarillo. Con el cuarto amarillo se refería a las novelas acotadas, por supuesto en referencia al Misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux, que eran novelas acotadas donde el misterio aparecía en un ambiente reconocible, en una casa, que ese era el tipo de novelas que le gustaba a Chesterton, ¿no? El peligro amarillo era el mundo de la conspiración. Parece que en la época había muchas historias de conspiraciones, como la de Edgar Wallace, y donde siempre aparecían los chinos como malos y planeando algún tipo de plan macabro para el mundo. Y por supuesto a Chesterton no le gustaban para nada estas novelas que mostraban a los chinos así como envueltos en alguna extraña conspiración, y sí le gustaban las novelas más acotadas. Pero en Agatha Christie, no con chinos, ¿no? Que nunca mete, es muy difícil que meta extranjeros en sus novelas, por lo menos como del lado de los asesinos, ¿no? Puede haber como los personajes, pero siempre la idea siempre es que el asesino sea uno de nosotros, ¿no? La idea de que nunca es alguien pobre, extranjero, exótico, no, siempre es alguien de la familia, alguien de la misma clase social. Pero sí se dio a cierta cosa de muchas novelas de la conspiración. Ella tiene, por ejemplo, 2 libros, Misterioso Señor Queen, que es una colección de novelas, y Los Cuatro Grandes, donde también es una especie de cuentos, una colección de cuentos. Los dos son como cuentos enganchados, y donde abundan las conspiraciones, y uno ve que hay que con los lectores nos quedamos un poco perplejos y que ante estas conspiraciones misteriosas, ¿no? Vamos a preferir siempre la intriga acotada, la intriga con personajes verosímiles, que son novelas mucho más actuales, ¿no? Y de hecho, siempre que hay películas uno ve que toman las historias más verosímiles, donde tiene mayor peso
la psicología de los personajes, y donde el crimen está vinculado o por codicia o por una pasión escondida, pero no por cuestiones de política. Hay otra aparición, además de la novela policial, dentro de la novela policial de Agatha Christie, que es en la novela Los relojes, donde Poirot nos muestra su biblioteca, ¿no? Ahí se muestra una especie de distancia de Poirot con las novelas más violentas y señala una serie de libros que no existen, pero podemos suponer que a Poirot le gustaban las novelas parecidas a las de Agatha Christie y no tanto las novelas que ya había empezado a aparecer el género negro, las novelas norteamericanas más violentas, ¿no? Hay algo de lo que me di cuenta hace poco, cuando empecé a tomar anotaciones sobre lo que iba leyendo de Agatha Christie, ¿no? Yo empecé a leer Agatha Christie cuando tenía, no sé, 10 o 11 años. Y la sigo leyendo ahora, ¿no? Tuve algunos momentos, para que no piensen que enloquecí, tuve algunos momentos que no la leí, pero en los últimos años volví como a redescubrirla, la obra de Agatha Christie, y empecé a mirar la cronología, ¿no? En qué momento escribía ciertos temas. Y me di cuenta de en el tramo final de su obra, en los últimos años, de finales de los 60 hasta que su muerte, cómo él se empezó a interesar por el tema de lo que podemos llamar el crimen dormido, ¿no? Aprovechando que Agatha Christie llamó así a una de sus novelas, ¿no? El crimen dormido, el crimen que se comete, pasan muchos años y después alguien lo investiga y vuelve, digamos, a hacerlo, a investigarlo y a ver qué pasó con eso. Eso es algo que le interesó muchísimo en la última etapa de su vida, seguramente porque ya era mayor y empezaba a preocuparse por el pasado y se puso a escribir su memoria, ¿no? Él tiene Las Memorias de Agatha Christie, que es un libro de muchas páginas, pero digamos, está ese interés por el pasado, más por el asesinato vinculado por algo más inmediato, esos crímenes que se descubren mucho después que se han cometido, ¿no? Ahora veo que hay hasta series que se ocupan de lo que llaman los casos fríos, ¿no? Los casos que a lo mejor pasaron 40 años, ¿no? Alguien descubre un cuerpo que hace 40, alguien al que mataron hace 40 años, ¿no? Pero en esa época no era tan habitual. Pienso, por ejemplo, en parte en Telón. En Telón, si bien hay algún crimen ahí, todo está vinculado con un viejo asesinato. En Telón, que es la última novela de Poirot, ¿no? Todo está vinculado con un viejo asesinato que ocurrió hace tiempo. Después hay una novela que se llama Un crimen dormido. Un crimen dormido es la última aparición de la señora Marple, ¿no? Donde una mujer joven entra en una casa y le vienen unos recuerdos misteriosos y tiene la idea de que hay un crimen, pero ya hay una gran distancia, porque ella es una mujer más o menos joven, pero digamos, esto era de cuando ella prácticamente no... Era una niña, pero muy chica, ¿no? Esa época, esa edad en que no podemos fijar bien los recuerdos, ¿no? Pero aparece una imagen perturbadora de ahí que da la pista de que hubo un crimen en esa casa, ¿no? Siempre en las novelas de Agatha Christie siempre se resuelven las cosas a través de la razón, pero muy a menudo aparece esa especie de inquietud, como si pudiera haber una respuesta que viene de lo sobrenatural. Les aviso por las dudas, vamos a conversar hasta más o menos las 5,
porque yo pensaba que era de 4 a 6 la charla, pero está anunciado como 2 charlas en el programa, y así que vamos a cumplir, vamos a hacer hasta las 5, hacemos una pausa y después retomamos 5:30, para los que quieran quedarse, se suma gente nueva, y continuamos hablando ahí, ¿no? Pero ahora, digamos, los voy a traer nada más que hasta las 5, antes del descanso. Otra novela es La Puerta del Destino, donde también tiene una importancia fundamental la poesía, ¿no? La Puerta del Destino pertenece a la expresión a un poema. Los elefantes pueden recordar, donde Poirot, también investigando un crimen, habla con la gente más vieja de un pueblo, a ver si recuerdan un asesinato. Pero digamos, esto está muy presente, esta idea de que todas estas novelas se convierten en una reflexión sobre la memoria. ¿Qué es lo que podemos recordar? ¿Por qué la gente recuerda las cosas de manera muy distinta, ¿no? Es una reflexión sobre qué difícil que es confiar en los testimonios de la gente, porque la imaginación trabaja un poco sobre nuestro recuerdo, ¿no? Esta última etapa de Agatha Christie realmente es muy interesante. Hay la madre de Agatha Christie tenía fama de tener cierto poder, digamos, de adivinar las cosas, ¿no? Estaba casada con un norteamericano, el señor Miller, ¿no? Christie es el apellido del primer esposo de Agatha Christie, Archibald Christie. Y el padre de Agatha Christie muere cuando ella tenía 10, 11 años, ¿no? O sea, además de la muerte del padre, es todo un trastorno, un grave problema económico, además para la familia, ¿no? Que una verdadera caída económica. Pero digamos, la madre, ella siempre estuvo muy pegada a la madre, que se decía que tenía ciertos poderes, y muy a menudo aparecen estas historias de una cierta intuición, de algo, una pesadilla que da cuenta de algo que va a pasar, una pequeña adivinación. Aparecen en muchas de sus novelas, seguramente por influencia de su madre. Pero siempre las cosas se terminan definiendo por la razón, ¿no? Un poco en Chesterton también aparecen a veces esto lo destacaba Borges, ¿no? En sus artículos sobre Chesterton, que parece que por momentos va a haber una solución fantástica al problema, que está al borde, ¿no? Está al borde de lo fantástico, y finalmente está la solución racional, ¿no? En Agatha Christie siempre está la solución racional. Nunca escribió, creo yo, ninguna novela, ningún cuento fantástico, ¿no? Pero bueno, en todas estas novelas, las últimas novelas, aparece el tema del pasado, de la memoria, del crimen dormido, ¿no? Frente a la visión de Agatha Christie, con una escritora convencional, una escritora de calidad literaria inferior a otros autores, yo no creo en absoluto que sea así. Tiene una inmensa calidad literaria, es experta en construir personajes, es experta en los diálogos, es ingeniosa en las tramas, ¿no? Tiene todas las variedades de tramas que podamos pensar, ¿no? Desde nadie fue el asesino, todos fueron los asesinos, el narrador es el asesino en algún par de novelas famosas. Digamos, ha inventado y reinventado el género, ¿no? Y eso es algo que hace que sea una escritora tan extraordinaria. Pero en general, y mucho, sobre todo en la literatura argentina, ¿no? En la literatura argentina
Pienso que en cierta época, sobre todo en los años 70, se tomaba como la buena literatura al género negro norteamericano, ¿no? Se traducían esos autores, que son autores extraordinarios, ¿no? Jim Thompson, Raymond Chandler, Dashiell Hammett. Pero Agatha Christie hace algo totalmente distinto y es para mí también algo extraordinario, ¿no? Pero bueno, tuvo ese San Benito de la escritura comercial, de la escritura... Pero si vemos además, es una escritora que ha tenido distintas etapas, que ha tenido distintas obsesiones, que tiene un mundo imaginativo extraordinario. Y yo creo que es un poco el caso de Julio Verne, ¿no? Un escritor que en su época estaba considerado un escritor para jóvenes y un poco ilustrativo de los inventos y de las cosas que había predescubierto en el mundo, y que luego se lo considera un escritor donde lo esencial es su imaginación, ¿no? Y en Agatha Christie es así también, ¿no? Hablando de la madre, hay un episodio, para volver un poquito a la biografía, hay un episodio que se llama El misterio de Agatha Christie, que en realidad es para mí lo menos misterioso que tuvo Agatha Christie, que es cuando ella desaparece, ¿no? Poco antes de escribir, en la época más o menos en que escribe una de sus novelas más famosas, El asesinato de Roger Ackroyd. Ella desaparece en el año 26, la busca toda la policía, no es que desaparece y no se sabe, sino que la busca toda la policía. Finalmente la encuentran, se había alojado en un hotel con un nombre falso, pero podemos ver que no era tan misterioso. Justo ella vivía una crisis, por un lado la madre había muerto, por otro lado el marido la había dejado para una mujer más joven, y entonces ella desaparece, aparece su auto abandonado. Ella se aloja en un hotel con el nombre falso, pero el nombre que elige es el apellido del amante del marido. Lo cual, alguien que practicara el psicoanálisis podría llegar a muchas conclusiones seguramente de que de tantos nombres haya elegido justamente eso. Pero bueno, Agatha Christie, para explicar su conducta, le dice que tuvo una amnesia, que no recuerda nada, que cuando aparece el marido no dice que no lo reconoce, pero podemos dudar un poco de este episodio, de esta amnesia de Agatha Christie, que por suerte nunca se volvió a manifestar y tuvo una excelente memoria hasta los 86 años, así que probablemente no haya sido tal cosa. Pero bueno, más o menos esta época es donde aparece ya Agatha Christie. Es una escritora que empieza a convertirse en una escritora famosísima, y también luego durante la Guerra publica sus novelas sus novelas centrales, ¿no? Las novelas por las que todos la conocemos, ¿no? Hay una novela completamente central en su obra y a la vez marginal en su obra, que es esta que mencionamos antes, Diez Indiecitos, ¿no? Diez Indiecitos es una novela que tuvo una influencia extraordinaria. Yo creo que no hay novela más plagiada de la historia en películas, más allá de las versiones cinematográficas, ¿no? Hay una versión que se hizo más o menos poco después del libro, que la hizo René Clair, que es que enfatiza los aspectos cómicos de la novela, ¿no? Y que le puso un final feliz, ¿no? La novela no tiene un final feliz, ¿no? Y hay una serie que se puede ver en televisión, estaba en YouTube, estaba después en Flow, en 3 capítulos, que es extraordinaria, ¿no? Es así, es fiel a la novela,
con el final trágico de la novela, pero está realmente muy bien hecha, ¿no? Pero esta historia es totalmente innovadora para la época. Esta historia de que todos los personajes de la novela van muriendo, el aislamiento en esa isla, todo hace que sea que tenga una total originalidad la historia. Es totalmente artificial lo que ocurre, ¿no? Y a la vez entramos en ese mundo sin cuestionarlo demasiado, ¿no? Cada personaje tiene su historia, la historia que lo llevó a esa isla, y bueno, es una novela extraordinaria y para mí es una especie de obsesión, ¿no? Es un libro que he leído varias veces y me parece increíble que alguien que ha basado su carrera tanto en los detectives, en la figura investigativa, de la investigación, haya logrado hacer lo opuesto y haya logrado trazar esta novela sin detectives, ¿no? Donde los personajes mismos, las víctimas, van investigando sus futuros asesinatos, podemos decir, mientras transcurren esos pocos días en esta isla que se llamó en su origen la Isla del Negro, después pasó a ser la Isla del Indio, ahora en las nuevas versiones es la Isla del Soldado, ¿no? Y los indiecitos o negritos son 10 soldaditos, que es algo por lo cual nadie puede sentirse ofendido. ¿Quieren conversar un poquito si tienen alguna pregunta hasta el momento del recreo? Sí. Un poquito más fuerte. ¿No querés venir acá? Solo venenos. Usaba mucho el tema de los venenos, se ve que debe haber tenido algún tipo de conocimiento de eso, habrá sido enfermera o de eso. Muchas gracias. Sí, Agatha Christie fue enfermera durante la Primera Guerra, trabajó en un dispensario, conocía muchísimo. En esa época, en los dispensarios, sobre todo otra clase de sustancias, y muchas podían ser venenos, estaban usadas para curar, digamos, pero podían ser venenos. Ella tenía un jefe que tenía en el bolsillo del guardapolvo, tenía un cuadradito así de una sustancia, un cubo de una sustancia sólida, y le explicaba a ella que era curare, y le decía, con esto, si uno lo come, no pasa nada, pero basta que una mínima partícula llegue al torrente sanguíneo que la persona queda paralizada al instante. Y ella le preguntaba, ¿y usted por qué lo lleva siempre en el bolsillo? Y él decía, porque me da una sensación de poder. Pero sí, Agatha Christie era una experta en venenos. Inclusive leía alguna vez en el diario que por algo que pasó en Irak, no me acuerdo qué veneno era que había aparecido por primera vez en Agatha Christie una sustancia como veneno y después se comprobó que realmente era venenosa, ¿no? Pero digamos que se adelantaba. Pero sí, los venenos aparecen muchísimo en sus novelas. Aparece el cianuro, en una novela que se llama Cianuro espumoso, aparece el arsénico cuando es un veneno, cuando tiene que ser un crimen que se va cometiendo con una intoxicación progresiva, pero aparecen muchos otros venenos menos comunes, y aparecen también las plantas a veces, ¿no? Las plantas venenosas, venenos digamos hechos a partir de plantas que se pueden encontrar en cualquier, o que se pueden encontrar en cualquier jardín de la época, ¿no?
pero sí ella era una experta y además era una enfermera y había había convivido, digamos, con el dolor, con las heridas, ¿no? Digamos, a veces se tiene de Agatha Christie la imagen de una mujer en su casa tomando el té, totalmente ajena a los dolores del mundo, pero no había tenido, digamos, contacto con todo eso, igual que una escritora que quizás no la quería mucho Agatha Christie, pero que firma como P.D. James, no sé si la conocen, una autora de policiales que también, digamos, se dedicó, no era médica, pero estuvo vinculada ni enfermera, pero digamos estuvo en el ambiente médico y también conocía mucho y aparece mucho el mundo médico en sus historias, ¿no? Las historias de P.D. James. Yo tuve la oportunidad justamente de estar con P.D. James en esta feria del libro, invitada, iba a presentar una novela, conversando con ella. Un ensayo muy importante que ella se llama Todo lo que sé de la novela de James, sin la que era, y dice que una de las cosas interesantes es que la novela tiene que ver con el entretenimiento también. ¿Y qué pasa con el lector? El lector que muchas veces cae en la propia trampa de él y no en la que ella entiende, digamos, eso también puede ser la gran diferencia con la novela negra norteamericana, una novela que no tiene nada de disruptivo, tiene elementos sociales, marginales. El mundo de Christie parece un mundo absolutamente tranquilo, digamos, y casi claustrofóbico. Uno está muy estresado, se mete en una novela de Christie y se ve todos los problemas, porque quiere saber quién es el asesino también. Y entonces me parece interesante esto justamente la dibuja mucho James, porque dice, claro, cuyo principal objetivo es el entretenimiento, un propósito que dista mucho de ser ignoble, es decir, la cruzaban a Christie de ser quizá superficial, de no ser tan, de comillas, jugada como Chandler, como los patronos, pero tenía lo que ella quería con ese universo, que es un mundo tranquilo, que está lleno de Sí, ese elemento de diversión está presente. Las novelas quizás de P.D. James son más largas, más complejas. Tiene algunos retratos sobre todo a veces de mujeres solas que son geniales en P.D. James, ¿no? Esos personajes que es una literatura un poco más trágica tal vez, ¿no? Ella fue también un lugar, y esta es una charla sobre Phyllis Dorothy James, pero en realidad fue una mujer muy impactada por la religión, también P.D. James. Sí. Obviamente, y sobre todo porque ella escribe no es una novela ni una memoria, como se llama La Edad de la Franqueza. La Edad de la Franqueza, sí, el diario. Tenemos, si quieren hacemos la pausa ahora, porque no nos vamos a poder